Miles de niños alrededor del mundo tienen un sueño, patean una pelota alrededor de la cancha de tierra, juegan en el patio de la escuela, practican bajo el sol, la lluvia y hasta cuando nadie los ve, porque todos tienen la misma esperanza. Algún día quiero jugar en el mundial. Wow. Pero la realidad es que aunque millones juegan fútbol, solo miles llegan al nivel profesional y apenas unos pocos son convocados para presentarse a representar a su país en un mundial. Imaginen ese momento. ¡Wow! El entrenador toma una lista y comienza a leer los nombres uno tras otro y de repente escuchas el tuyo. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Qué honor! ¡Qué privilegio cuando uno escucha que has sido llamado! Pero hoy quiero hablarte de una convocatoria mucho más importante. Una convocatoria que ocurrió antes de que nacieras. Una convocatoria hecha no por un entrenador humano, sino por Dios mismo. Y para entenderla, debemos viajar miles de años atrás y conocer a un profeta llamado Jeremías. Jeremías vivió en tiempos muy difíciles. La nación de Israel se estaba alejando de Dios. La idolatría crecía, la injusticia aumentaba y el pueblo ignoraba las advertencias divinas. Y en medio de aquella crisis, Dios decidió levantar un mensajero. Pero no escogió un rey o un general del ejército, no escogió a alguien famoso, escogió a un joven llamado Jeremías. Y cuando lo llamó, le dijo unas palabras extraordinarias que están aquí registradas. En el capítulo 1, verso 5 dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¡Wow! Detente un momento. Dios no le dijo a Jeremías: Jeremías, te conocí cuando creciste. Tampoco le dijo: te conocí cuando comenzaste a servirme. Le dijo: antes de que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocía. Antes te conocía. ¿Sabes qué? Te elegí desde allí, desde el vientre. Te aparté, te separé para mí, porque estaba planificado que fueras un profeta a las naciones. Antes de que llegue un mundial, los entrenadores observan jugadores durante años, analizan estadísticas, revisan los partidos, evalúan las fortalezas, las debilidades y luego preparan una lista. Pero Dios hizo algo aún más impresionante. Dios conocía a Jeremías desde antes de que naciera, antes de que él diera su primer paso, de que dijera sus primeras palabras, antes de que descubriera sus talentos. Ya Dios lo conocía. Jeremías estaba en los planes de Dios desde el principio. Dios ya tenía un propósito para su vida. Por eso le dice: antes de formarte en el vientre, te conocí. ¡Qué impresionante! Yo te elegí a ti desde que estabas en el vientre. Eso le dice Dios a Jeremías. Un jugador puede ser convocado a los 20, 25 años para jugar en un equipo de fútbol en un mundial. Pero Dios comenzó a pensar en Jeremías desde antes de que naciera, desde que estaba allí en el vientre. Y aquí es la gran enseñanza. Jeremías no fue un accidente, no fue una selección de última hora, y tú tampoco lo eres. Tu nacimiento nos sorprendió a Dios. Tus talentos nos sorprenden a Dios. Tus luchas tampoco le sorprenden. Tu futuro
no sorprende a Dios, porque Él ya te conocía y ya te ha apartado para Él. En el Mundial, algunos jugadores reciben una llamada inesperada pocos días antes del torneo, por diferentes situaciones que ocurren, pero Dios no improvisa, Dios no llama por accidente, Dios no se equivoca de persona. Cuando Dios llamó a Pedro, ya sabía que él sería un líder. Cuando Dios llamó a Mateo, ya sabía que escribiría un evangelio. Cuando Dios llamó a Pablo, ya sabía que llevaría el evangelio a las naciones. Y cuando Dios te creó a ti, también tenía planes para ti. Millones juegan fútbol, pero pocos llegan a un mundial. De forma parecida, son millones las personas que escuchan acerca de Dios. Muchos escuchan sermones, muchos leen la Biblia, muchos conocen historias bíblicas, pero no todos responden al llamado de Dios. Jeremías pudo haber dicho: no quiero o no puedo, no estoy preparado, no soy la persona correcta. De hecho, algo parecido fue lo que dijo. Le dijo a Dios en el versículo 6: ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Jeremías se veía pequeño, pero Dios veía un profeta. Jeremías veía limitaciones donde Dios veía propósito. Jeremías veía obstáculos, pero Dios veía posibilidades. Muchos grandes jugadores fueron rechazados cuando eran niños. Algunos porque eran pequeños, otros porque parecían lentos, otros quizás porque no tenían recursos. Pero un buen entrenador puede ver potencial donde otros ven limitaciones. Dios hace exactamente lo mismo. Cuando Dios mira, no ve quién eres hoy, Él ve quién puedes llegar a ser. Él ve las personas que vas a impactar. Él ve las vidas que vas a tocar. Él ve los niños que enseñarás. Ve los corazones que alcanzarás. Por eso, Jeremías no fue un accidente y tú tampoco lo eres. Dios vio a Pedro y vio un líder. Dios vio a David y vio un rey. Dios vio a Jeremías y vio un profeta. Y Dios puede ver algo en ti que quizás tú mismo no lo veas o quizás no lo has descubierto todavía. Un jugador puede decir: mi entrenador me escogió, pero cada creyente puede decir algo más grande: Dios me conoció desde antes de nacer y tiene un propósito para mi vida. Imagina que un entrenador llame a un jugador para el mundial, pero el jugador le responda: no quiero entrenar, no quiero esforzarme, yo no quiero obedecer. No llegará muy lejos. De la misma manera, el llamado de Dios requiere una respuesta. Jeremías tuvo miedo, pero obedeció. Jeremías enfrentó rechazo, pero obedeció. Jeremías enfrentó dificultades, pero obedeció. Y porque obedeció, Dios lo usó para impactar generaciones. Quizás piensas: yo no soy como Jeremías, yo no soy un pastor o yo no soy un predicador, yo no tengo grandes talentos. Pero Dios no busca personas perfectas, Él busca corazones dispuestos. El mismo Dios que conoció a Jeremías desde antes de nacer, Él te conoce a ti, conoce tus sueños, conoce tus temores, conoce tus luchas y tiene un propósito para tu vida. Tal vez te llame a enseñar, tal vez te llame a servir o tal vez te llame a compartir el evangelio, tal vez te llame a influenciar a otros para Cristo. Lo importante no es compararte con otra persona. Lo importante es responder al llamado que Dios tiene para ti. Miles sueñan con escuchar su nombre en una lista en el mundial y ciertamente es un gran honor. Pero existe un honor mucho más grande.
saber que tu nombre estaba en los planes de Dios mucho antes de que nacieras. Jeremías entendió esa verdad y su vida nunca volvió a ser igual. Hoy Dios sigue llamando personas, sigue llamando niños, sigue llamando jóvenes, sigue llamando mujeres, sigue llamando maestros, sigue llamando familias. La pregunta no es si Dios conoce tu nombre, porque Él ya lo conoce. La pregunta es, ¿responderás tú a su llamado? ¿Responderás en afirmativa? ¿Serás obediente al llamado que Dios te está haciendo? Si este mensaje te anima, escribe en los comentarios: Dios tiene un propósito para mi vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Suscríbete al canal, comparte y recuerda, antes de formarte en el vientre, Dios ya te conocía. Dios te eligió desde allí, te apartó, te separó antes de que nacieras, porque Él tiene grandes planes contigo, como los tiene también conmigo y con todos, con cada uno de nosotros. Dios tiene grandes planes. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.